Nos, hasta hace no mucho, Lula, todo parece indicar que la elección va a ser básicamente entre Lula y Bolsonaro, ¿no? Hasta hace no mucho Lula tenía como 20 puntos de ventaja. Últimamente ha comenzado a reducirse esa ventaja. Entiendo, según las encuestas, hay una que le pone 9 puntos de diferencia, por supuesto siempre a favor de Lula. ¿Cómo explicas tú este aparente repunte de Bolsonaro? Bueno, creo que este aparente repunte de Bolsonaro es justamente por los discursos que Bolsonaro da sobre ser el protector de la libertad, de la democracia, ¿no? Y esto lo coloca entonces también como una persona que se coloca como un outsider, a pesar de estar dentro de los grupos políticos y de haber pertenecido hace mucho tiempo a grupos políticos, ¿no? Pero se coloca como un outsider, entonces que viene a limpiar, entre comillas, ¿no? El país de lo mismo de siempre, ¿no? De la corrupción, de grupos que están en el poder, que no han podido cambiar la política en el país. Entonces, esto lo coloca básicamente dentro de esta posición. Yo no diría que sí hay una gran posición porque todavía está oscilando, ¿no? Bastante la cuestión de los electores, ¿no? Pero sabemos que Bolsonaro tiene un 20% de electores fijos, ¿no? Eso sí es verdad. Entonces, va a depender mucho también de la posición y de las actitudes también que el propio expresidente Lula va a tomar con respecto a las campañas políticas y también cuál va a ser el actuar del propio presidente con respecto entonces a estos problemas que han venido aconteciendo en el país en las últimas semanas, ¿no? Claro, pero cuando dices que Bolsonaro se quería presentar como una especie de outsider, él ya es presidente, ¿no? O sea, ¿qué cosa pretende cambiar si ya es presidente hace ya, caramba, casi 4 años, ¿no? O sea, cambiar las cosas, ¿en qué sentido? En realidad, él viene siempre con un discurso de ser lo nuevo, ¿no? Y esto es, pues, básicamente las personas que no están satisfechas con el propio sistema en el cual vivimos, ¿no? Insisten en tal vez creer, ¿no? Específicamente lo que Bolsonaro dice, ¿no? O sea, es claro, tú presentas también esto, para nosotros como cientistas, como politólogos también es medio extraño, ¿no? Que alguien te diga, yo vengo a hacer lo nuevo cuando ya has estado en 4 años y en 4 años no has hecho un cambio sustancial, ¿no? La corrupción ha aumentado, ha habido una baja en la democracia, estamos viendo que hay un nivel de violencia muy alto en el país, pero él se presenta entonces como la solución a estos problemas que él mismo no está pudiendo cambiar, ¿no? Entonces esto es algo paradójico, ¿no? Por así llamarlo. Pero él viene siempre con este discurso, ¿no? Y con este discurso sobre todo alimentando específicamente a las personas que aún creen, ¿no? En un sistema mucho más de una mano firme, ¿no? Sobre todo porque ahora él está pudiendo gestionar cada vez más con las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces esto de cierta forma para personas que entienden que es necesario un sistema más firme o una mano firme, entonces para poder gobernar el país, las Fuerzas Armadas lo ayudan bastante. Sí, eso es interesante. Efectivamente hay una participación de miembros de las Fuerzas Armadas, retirados o no, en la administración, ¿no? Que es algo que recuerda un poco lo que está pasando en México, aunque en México más bien desde la izquierda, ¿no? Acá está pasando desde la derecha, es una cosa bastante curiosa, ¿no? Ahora, una de las movidas que hizo Lula, que parece que lo ha ayudado bastante a subir en las encuestas, es designar como candidato a la vicepresidencia a este político Gerardo Acmin, ¿no? Acmin, perdón. Acmin, que es un conservador, que fue del partido de Cardoso, por supuesto rival también de Lula durante mucho tiempo, y que eso es una buena jugada porque de alguna manera Lula está agrupando a gente que no es solamente de izquierda, sino también de derecha, porque no solamente es él, sino también hay otros grupos, ¿no? Y eso sería aparentemente una muy buena movida de Lula, ¿no?
Sí, es necesario que haga esta jugada específicamente porque necesita combatir sobre todo este discurso, ¿no? De que es otra vez de lo mismo, ¿no? Este discurso que Bolsonaro dice de que es otra vez más de lo mismo, ¿no? Entonces necesita hacer alianzas. Solamente haciéndoles acordar que Lula, ¿no? En el año que se eligió, en el 2002, ¿no? Él también había hecho alianzas con algunos grupos también considerados de centro. En realidad Lula se considera de centro izquierda, no más de izquierda, ¿no? Porque tuvo que mover también cambiar algunas estrategias para que también pueda ser accesible también a algunas demandas del otro lado del pueblo, ¿no? Entonces, esta alianza con Alckmin lo coloca también como una persona, entonces, que está dispuesto también a dialogar, ¿no? Y sobre todo porque no está haciendo alianzas con grupos por ahora, ¿no? No sabemos cómo va a ser, si por ejemplo va a ser elegido y después cómo va a actuar, ¿no? Pero también lo coloca entonces fuera de este grupo del centrón, ¿no? Que es lo que le llamamos aquí en Brasil, ¿no? A los grupos que son del centro, pero que es un centro que se vende, ¿no? Y específicamente entonces Alckmin, por tener toda una carrera diferente, una carrera que lo coloca entonces dentro de esta posición del diálogo y que también gana la simpatía entonces de gente que a veces en un determinado momento tiene una cierta un cierto problema tal vez o una cierta preocupación entonces con las políticas de gobierno de Lula, entonces lo coloca dentro de esta situación de que es posible que haya una negociación y que no haya una radicalización en las políticas del gobierno, ¿no? Claro, es verdad, ¿no? Lula cuando fue presidente efectivamente, ¿no? Al final él ganó porque giró hacia el centro y ya para entonces, después de su quinto intento creo, se había aliado a personas efectivamente, desde un punto de vista económico, más bien tirando para liberal, más o menos, ¿no? Entonces, que efectivamente no sería una novedad en todo caso, ¿no? Ahora, también estaba leyendo que Lula estaba tratando de acercarse al sector evangélico, que es el que está con Bolsonaro, pero que hay una entrada en contradicción, porque ahora parece, un artículo que leí, parece que ha salido a defender el tema del aborto. Entonces, como que dice, bueno, tú quieres captar a los evangélicos, después dice que defiendes el aborto. Y serían entre otros, acá, por unos pequeños errores, dicen que también se demoró en condenar o en ver este tema de la guerra de Ucrania, en condenar a Rusia. O sea, algunos pequeños errores que también explicarían esa relativa disminución de las diferencias con Bolsonaro, ¿no? Sí, uno de los problemas aquí en Brasil es que tenemos una idea, ¿no? De que Brasil es un país súper liberal, ¿no? Pero Brasil no, Brasil es un país conservador, ¿no? Y específicamente esta cuestión del aborto, ¿no? En estos grupos conservadores que son muy fuertes aquí en el Perú, discúlpeme, aquí en Brasil, y sobre todo con una bancada evangélica muy fuerte en el Congreso, entonces esto impide también que haya un avance con respecto a las tomadas de decisiones y que también se puedan posicionar a favor o contra el aborto, ¿no? Porque tenemos grupos progresistas también dentro de los electores de PT, ¿no? Entonces, si son grupos que están luchando a favor de la libertad de poder decidir entonces qué hacer con tu cuerpo, entonces si tú los colocas y dices que no eres a favor, entonces tú pierdes también apoyo de este sector que es muy fuerte, ¿no? Pero al mismo tiempo, como te había dicho, aquí hay una bancada evangélica muy fuerte en Brasil gracias a este conservadorismo que tenemos en el país, ¿no? Y esto también coloca específicamente a Bolsonaro en ventaja porque hace alianzas con estos grupos, ¿no? Y sin contar que existen leyes también que son muy fuertes con respecto a cualquier tipo de discriminación, ¿no? Y claro, yo creo que el combate aquí, o sea, una de las formas de que Lula pueda ganar específicamente el sector evangélico es en este momento tal vez colocándose en un punto neutro, ¿no? A pesar de que esto así políticamente no ayuda mucho, ¿no? A Alckmin ya le sucedió lo mismo cuando estuvo también en campaña electoral para presidente, que justamente fue contra Lula, ¿no? Para la segunda reelección. Y lo que vimos que Alckmin también se colocó contra el aborto y esto también no fue muy bueno para él. En un momento fue neutro y después dijo que no era a favor y al final terminó perdiendo votos, ¿no? Porque tenemos dos grupos muy fuertes, ¿no? En el país. Entonces, aquí va a ser una cuestión de estrategias específicamente de qué derechos entonces se van a poder hablar en este momento y qué derechos van a tener que quedarse
pues ocultos hasta el momento que se pueda gobernar. De acuerdo. Ahora, lo que sí está claro que definitivamente la elección va a ser entre ellos dos, que hay un ambiente de polarización en Brasil, ¿no? Que se hablaba un momento dado del actual gobernador, creo, de Sao Paulo, después de otro gobernador, no sé si ya no recuerdo, de algún estado que... Eduardo Leite. Claro, que no sé si es el que tiene la particularidad de ser gay, o sea, que venía a ser una persona, digamos, novedosa, si se quiere, ¿no? Pero al final todo eso ha quedado en nada, y además Moro, el ex juez, también ha decidido retirarse, o sea que parece que nos estamos dirigiendo realmente a una elección que va a ser prácticamente entre ellos dos, ¿no? Lula y Bolsonaro, ¿no? Sí, estos candidatos, tanto Eduardo Leite como Sergio Moro y como el ex gobernador de São Paulo, João Doria, ¿no? En realidad se presentan como una tercera vía, ¿no? Como una solución a esta polarización, ¿no? Pero ni uno de estos tres candidatos ha podido ser fuertes, ¿no? Bueno, João Doria porque específicamente no tiene este poder, ha tenido peleas serias dentro del propio partido, ¿no? El partido se ha ido fragmentando también, entonces esto ha debilitado un poco la candidatura de João Doria. Eduardo Leite también porque decidió candidatarse siendo del mismo partido de João Doria, entonces esto también lo ha fragilizado bastante. Y Sergio Moro porque, bueno, ahora ya ha salido sobre la cuestión de su parcialidad, ¿no? Con respecto al juicio de Luis Ignacio Lula da Silva, y también porque no cumplió específicamente la promesa que él había hecho, ¿no? Porque él dijo que si él entraba para ser ministro de Justicia, él no se candidataría para la presidencia del país, ¿no? Y también la ruptura que ha habido con Bolsonaro lo ha fragilizado bastante, porque él pensó en un determinado momento, y aquí fue una estrategia de una pésima jugada política del propio Sergio Moro, ¿no? Pensó que tal vez haciendo denuncias específicamente sobre los casos de corrupción y sobre la mala gestión que hace Bolsonaro en el gobierno, él podría salir como el salvador de la patria, ¿no? Porque ya lo había hecho con este juicio a Lula, ¿no? Y al final, como te dije, hizo una mala jugada política, no supo hacer una lectura muy buena del juego y pensó que los apoyadores de Jair Bolsonaro lo irían a apoyar, y al final le dieron la espalda, ¿no? Se fueron con el presidente y quedó poca gente con él. Entonces esto lo ha desestructurado, y aún más con esta posición de la ONU, ¿no? Con este pronunciamiento de la ONU de declararlo imparcial, ¿no? Entonces esto acabó con su nombre dentro del del ámbito político. Bueno, ahora, hablando de Lula precisamente, efectivamente los juicios fueron, digamos, anulados y todo, pero eso no quiere decir, o sea, lo que no es que se le haya desde ya, digamos, exonerado, o sea, tiene que haber nuevos juicios, esta vez, efectivamente, respetando los derechos de la defensa y todo lo demás, o sea, claro, él puede ser presidente y ahí la cosa cambia, ¿no? Pero él todavía, esos juicios se pueden retomar, digamos, ¿no? En realidad han ido cayendo por la forma como han sido elaborados estos juicios, ¿no? Todos han sido inconstitucionales, si haces un análisis, ¿no? Específicamente, ¿no? Por ejemplo, el chuponear a las conversaciones del expresidente y de la presidenta en ese momento, que era Dilma, ¿no? Sin una autorización del Congreso o sin una autorización del Supremo. Entonces esto ya va mostrando específicamente cómo estos juicios han sido llevados dentro del ámbito más político, ¿no? De una persecución política que propiamente de algo jurídico que establece buscar justicia y que establece entonces punir y condenar gente que haya delinquido, ¿no? Que haya actuado mal contra el Estado, ¿no? Entonces esto ha ido por nuevas denuncias, por la falta de pruebas, por peticiones también que se han hecho y de haber seguido entonces juntado los hilos, ¿no? Y ver específicamente cómo ha sido llevado, cómo ha sido conducido todo este juicio. Entonces ha hecho con que realmente se retirase, ¿no? Porque no habría cómo condenar a alguien que realmente no se le había encontrado pruebas cabibles, ¿no? Y esto ha ocasionado de cierta forma no solo un desgaste con respecto al propio sistema de justicia, sino también ha hecho con que se cuestione un poco la idea también del Lava Jato aquí en Brasil, ¿no? Porque
ha dado precedentes específicamente. Aquí tenemos que reconocer que hay un problema de esta conducción, ¿no? Ha abierto precedentes entonces para que se cuestionen también otros juicios que han sido parte de la Lavallato, ¿no? Entonces, yo no veo que haya una posibilidad, ¿no? Ahora que están cayendo todas las condenaciones, de que este juicio siga. Puede que se abra un nuevo, pero lo dudo, porque ahora tienen que estar mucho más atentos, ¿no? Y ahora como hay también una visibilidad mayor y sobre todo de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ¿no? Que está más al pendiente de lo que está pasando. Entonces creo que no, en este momento no creo que haya alguien que pueda dar seguida o cabimiento a un nuevo proceso contra Luis Ignacio. Ahora, pero hay políticos que hayan sido condenados, porque yo sé que, bueno, ¿cómo se llaman? Los de Odebrecht, los empresarios sí, pero políticos que hayan sido condenados en Brasil por este caso, ¿hay? ¿Hay gente en la cárcel, políticos? Políticos por la Lavallato, sí, sí hay políticos por la Lavallato, hay gobernadores, hay asesores políticos, inclusive hay asesores, si no me equivoco, Dirceu está preso, sí, ¿no? efectivamente, Dirceu, sí, no había hablado de él, efectivamente. Claro, sí hay, o sea, sí hay gente. Él está preso. De acuerdo, de acuerdo. Pero en todo caso, claro, lo que ha pasado sí le da un golpe a... Es un golpe al sistema judicial de todas maneras, ¿no? Porque finalmente es en la justicia que ha pasado eso. Claro, es verdad que el Supremo después corrigió, pero es el sistema judicial que ha llevado a esto, ¿no? Sí, el propio sistema judicial realmente reconoció que hubo un equívoco, ¿no? O sea, él fue el que abrió específicamente este precedente para que Lula entre con este discurso de lawfare, ¿no? Entonces, básicamente es esto, ¿no? Y bueno, si tú ves, por ejemplo, la conducción del propio juicio, ¿no? Y las pruebas que son que dicen que son pruebas, ¿no? Y los argumentos, sobre todo la fiscalía, ¿no? De tal Dalañón, ¿no? Vamos a ver que específicamente no hay una prueba contundente, ¿no? No hay una prueba concreta, ¿no? Y él mismo, por ejemplo, cuando encierra su discurso, ¿no? Dice que no tiene pruebas concretas, pero que él tiene certeza absoluta de que Lula es culpable, ¿no? Entonces sabemos que no podemos llevar, porque si tú permites entonces que la justicia haga eso con una persona que es pública, con una persona que supuestamente tiene un cierto poder dentro de la vida pública, ¿no? Y cómo entonces se coloca la justicia, por ejemplo, para condenar personas que no tienen también esta visibilidad, ¿no? Entonces, esto abre un precedente también para que no se crea mucho en la justicia, ¿no? Y que ha sido el precedente específicamente que el presidente Bolsonaro utiliza, ¿no? Por eso que él ataca constantemente al STF, ¿no? Al Supremo Tribunal Federal, ¿no? Entonces él se dice el paladín, ¿no? El guardián de la democracia, y ataca específicamente al Supremo Tribunal Federal por esto, ¿no? Porque dice que el Supremo Tribunal Federal no es un sistema totalmente democrático, no es un sistema totalmente justo, ¿no? Entonces agarra estos hilos que han sido dejados sueltos, ¿no? De acuerdo. Ya, una última pregunta y breve para cerrar. El tema de la Amazonía, entiendo que durante la época, bueno, ahora con Bolsonaro, la deforestación ha ido en aumento, ¿no? ¿Cómo va ese tema que a nivel internacional? Yo sé que, por ejemplo, una de las consecuencias es que el acuerdo de Mercosur con la Unión Europea no se va a firmar o no va a ser ratificado por este tema precisamente. ¿Cómo se está llevando este asunto de la deforestación de la Amazonía? Es un asunto muy complicado porque cuando el presidente Bolsonaro utiliza sus discursos, habla sobre el ámbito de la soberanía, ¿no? O sea, utiliza este poder, ¿no? Esta idea de soberanía, y para poder decir entonces que nadie puede interferir en los asuntos internos del propio país, ¿no? Y de decir que él es el que decide cómo que va a llevarse entonces estos problemas con respecto a la Amazonía. El gran problema aquí en Brasil que tenemos específicamente, ¿no? Es que existe una cultura de deforestación, existe una cultura de no preservación de algunos grupos, no voy a decir que son de todos, ¿no? Pero de algunos grupos que específicamente ven la Amazonía más como una tierra
para negocios, ¿no? Que propiamente un lugar para preservación y para autopreservación de nuestra vida, ¿no? Entonces, y esto es estimulado también por el presidente. Por ejemplo, la minería ilegal es estimulada por el propio presidente. Las quemadas en la floresta amazónica también son estimuladas por el propio presidente. Y sobre todo el ataque a los indios, ¿no? A los indígenas que viven aquí también es estimulado por el propio presidente de forma directa o indirecta, ¿no? En sus discursos, en sus posiciones, en las tomadas de decisiones. Entonces esto nos coloca en una situación caótica, ¿no? Y también los grupos o las personas que van a colocar dentro para direccionar o para comandar estos grupos, ¿no? En el Ministerio en el Ministerio del Medio Ambiente teníamos a Sales, ¿no? Que fue el exministro, y era un exministro que específicamente estaba a favor de la minería ilegal, del corte de maderas, de la expulsión de los indígenas. Claro que no lo decía de forma directa sobre la expulsión de los indígenas, ¿no? Pero con respecto a la idea del agronegocio, con respecto a la idea de hacer crecer de una forma, o como ellos utilizaban, ¿no? De desarrollar el país a través del crecimiento de la economía, desmatando, desforestando la Amazonia, ¿no? Y esto ha ocasionado serios problemas, no solamente dentro de la perspectiva de una preservación ambiental, sino como también está haciendo con que los indígenas que viven ahí, las reservas que tenemos ahí, estén siendo o estén en riesgo, ¿no? Están corriendo riesgo. Por ejemplo, los Yanomamis ahora están con un serio problema, ¿no? Específicamente por la minería ilegal, ¿no? Y el presidente no hace nada, ¿no? Entonces, cuando hay una intervención, sea de algún país de Europa o sea de la propia ONU, Bolsonaro utiliza el discurso de la soberanía, ¿no? Para defenderse y decir que, bueno, pues están invadiendo nuestro espacio, están interfiriendo en cuestiones que solamente le caben al país. Claro. Bueno, esto desde que desde el Estado se promueve la minería ilegal me suena conocido, ¿no? Pero en fin. Bien, muchas gracias, Yasmin, por estas explicaciones tuyas muy interesantes. Y pues nada, probablemente vamos a volver a llamar a medida que vaya acercándose el día de la elección. Gracias otra vez. Muchísimas gracias, Francisco. Buenas noches a todos. Okay. La pregunta del día. ¿Qué fue la ETA? Retornamos.